Estamos en el mes de Halloween y es momento de hablarte de mi top 8 de afiches de películas de terror. Lo que me encanta de este tema es que un buen afiche no solo es un elemento de marketing, sino también es el primer acercamiento que tiene el espectador con todo este universo visual y conceptual de la película. Míralo y dime si alguno de ellos es tu favorito. El afiche de The Shining es sin duda uno de mis favoritos y está en mi lista de excelentes afiches. Fue creado por el diseñador estadounidense Saul Bass. Saul Bass es uno de los nombres más influyentes en la historia del diseño gráfico y del cine. Bass creó para Kubrick un cartel radicalmente diferente a los clichés de terror. Un fondo amarillo vibrante, una fuente distorsionada y un rostro subliminal que pareciera salir del título. Esa fue una elección cromática distinta para el género de terror de la época. Eso hace el póster distintivo. Además, fíjate cómo el afiche puede ser inquietante sin necesidad de mostrar sangre o monstruos. Es un ejemplo de cómo el diseño puede generar tensión psicológica y transmitir el tono de una película a través de una síntesis. La película Get Out la he visto como 5 veces más o menos y siempre le encuentro algo nuevo. Su afiche me parece genial, sobre todo por cómo juegan con la dualidad. El afiche de Get Out rompe con la estética tradicional del terror moderno, apuesta por un fondo dividido en blanco y negro y una imagen central del protagonista gritando. Lo que más me llama la atención de este afiche es cómo logra transmitir la dualidad central de la película, la tensión entre blancos y negros. Además, el uso del alto contraste no solo aporta dramatismo visual, sino que también refuerza esa misma idea de dualidad, destacando las luces y las sombras en el protagonista. Incluso el título de Get Out, dividido en el diseño, funciona como un guiño a esa separación que contiene toda la historia. Este afiche es un clásico y muy reconocido, al igual que su película. Te hablo de El Exorcista. El afiche fue creado por el diseñador estadounidense Bill Gold. La imagen icónica muestra al sacerdote Merrin llegando a casa iluminado por una luz sobrenatural que cae desde la ventana. Es una composición minimalista pero cargada de atmósfera. La niebla, la farola, la postura del personaje, todo comunica. Lo interesante del afiche es que puedes percibir misterio o miedo, pero no se revela la escena central del exorcismo. Este afiche se convirtió en un símbolo de cómo el terror puede sugerir más que mostrar y de cómo una fotografía cuidadosamente dirigida puede condensar la esencia visual de una película. El uso del alto contraste, ese juego entre luces y sombras, nos permite resaltar una silueta que está a punto de vivir una experiencia aterradora en esa casa. En el canal tengo un video donde te hago un análisis más exhaustivo del afiche del Exorcista y sus elementos más importantes en materia de diseño gráfico. Te dejo el enlace en la cajita de la descripción. Psicosis es un clásico de las películas de terror. Para esa época, los carteles no buscaban ser minimalistas o conceptuales, sino generar impacto, mostrar a las estrellas o escenas intensas o utilizar fuentes bastante llamativas. El cartel combina colores primarios intensos, amarillo, azul y rojo, con una composición en módulos que refleja esa dualidad psicológica del personaje. Mostrar al personaje principal en ropa interior fue una provocación para la época y una forma de atraer al espectador a la vez. Además, el trabajo del título recortado me parece genial y nos habla de la ruptura emocional del film. Para su época, el afiche no solo vendía una película, sino una experiencia de suspenso totalmente nueva, algo completamente distinto para el cine de los años 60. El Descenso es una de mis películas de terror favoritas, principalmente porque logra mantenerme en suspenso y tensión durante toda la cinta, y su afiche me parece grandioso, sobre todo a nivel conceptual. Lo primero que me llama la atención del afiche es que tiene una doble lectura que genera una sensación de peligro. Sí, vemos a 5 personas en una cueva, pero también podemos definir claramente una calavera. Este recurso prepara al espectador para la atmósfera de terror claustrofóbico de la película. Además, el uso del amarillo intenso, combinado con sombras fuertes, no solo llama la atención, sino que genera un contraste dramático. Esto, por supuesto, potencia la sensación de peligro. Y otra recomendación que te dejo es que no subestimes el uso del espacio negativo. Este recurso es crucial en el diseño porque no solo sirve como espacio vacío, sino como un elemento para potenciar la composición. Fíjate que gracias a su uso podemos ver una calavera y entender un poco el contexto de la película. Trabajar con espacio negativo no solo genera composiciones sorprendentes como esta, sino que también te ayuda a comunicar conceptos complejos.
No les puedo decir todas las veces que he visto la película Alien, ese terror cósmico me parece genial y su afiche es uno de los más emblemáticos de la historia. Te cuento. Su enfoque fue la simplicidad total, un fondo negro, un huevo agrietado que emite una luz verde y la frase "en el espacio nadie puede oír tus gritos". Esa línea se convirtió en una de las más memorables del cine de ciencia ficción. El uso del espacio negativo transmite soledad, amenaza y un terror que viene del vacío. Cada elemento visual y tipográfico refuerza la sensación de inquietud. Sabemos por el póster que es algo alienígena, pero no exactamente qué. En el canal también puedes encontrar un análisis más extenso sobre el afiche de Alien y sus elementos gráficos más importantes. Te dejo el enlace en la cajita de la descripción. La Masacre de Texas es una película de terror con violencia bastante explícita y me llama la atención que el fondo de su afiche sea blanco. Veamos por qué. Usar fondo blanco en un afiche de terror, especialmente para una película con violencia explícita, funciona, porque el contraste aumenta el impacto de los elementos que sí están presentes, la sangre, la sierra o los personajes amenazantes. Funciona genial porque es disruptivo. Las películas de terror suelen asociarse a colores como negro o rojo, que son tonos que denotan misterio y violencia. El blanco, que normalmente asociamos con limpieza o inocencia, genera una disonancia con la brutalidad de la película. Fíjate que gracias al uso de este color destacan los textos de la película, el rojo se siente más vibrante y la escena de los personajes cobra más fuerza. Es un póster que no busca dejar nada a la imaginación, es bastante explícito como ves. Cuando observas el afiche, sabes a qué atenerte al ver la película. El afiche de Nosferatu de 1922 es bastante simple y gráfico, y fíjate que sin tantos detalles nos transmite una atmósfera de terror. Pongo este afiche como ejemplo porque demuestra que se puede transmitir una idea poderosa sin recurrir a demasiados detalles. Con pocos elementos, la silueta del vampiro, el alto contraste entre luces y sombras y una composición simple logra comunicar misterio. No necesitas mostrarlo todo para generar impacto porque dejas que el espectador complete la imagen con su imaginación. Un dato curioso de este afiche es que el diseño responde al expresionismo alemán, es decir, las sombras exageradas, los ángulos dramáticos o las formas distorsionadas buscan expresar lo emocional y lo sobrenatural de la película. Ahora cuéntame tú, ¿qué te pareció este recorrido por alguno de los pósters más icónicos del cine de terror? ¿Cuál te impactó más o cuál crees que me faltó incluir? Sé que hay muchísimos buenos, así que quiero leer tus sugerencias en los comentarios. Y si te gustó este análisis visual, suscríbete al canal para ver más contenido de diseño, cine y dirección de arte.